Hola, ¿qué tal? Paz y bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy les presento un podcast que tiene que ver con la realidad que en Argentina se vive en estos próximos días con respecto a las elecciones, a las PASO y a las otras que tienen que ver con la renovación de las legislaturas de varias provincias y también de bancas en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Entonces, como siempre, ante cada elección, es bueno que un católico se pregunte, bueno, pero ¿cómo discernir a quién votar? Y mucho más en estos tiempos tan caóticos, tan oscuros, tan difíciles, tan hipócritas, tan mentirosos. Entonces, uno se pregunta, ¿hay una guía para discernir el voto católico? Pienso que tenemos que dar una respuesta a esto, ¿no? Em, la enseñanza de la Iglesia, no podemos dejar de hablar de esto, ¿no? Debido a que el voto que ejercen los ciudadanos católicos en unas elecciones es un deber y un derecho, además de un acto político que tiene repercusiones sociales, el principal documento para este informe, digamos así, es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, encargado por San Juan Pablo II para su realización al Pontificio Consejo Justicia y Paz y que fue publicado en el 2005. Precisamente el Papa Francisco se refirió a este compendio como un instrumento muy adecuado para reflexionar sobre las graves cuestiones sociales. La Iglesia enseña que su doctrina social se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas y se sitúa en el cruce de la vida y de la conciencia cristiana con las situaciones del mundo. Para poder entender la gravedad y la dimensión ética que tiene, por ejemplo, el aborto en el plano social, debemos tener en cuenta que la Iglesia señala en su catecismo lo siguiente: el aborto directo, es decir, procurado, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. El aborto es un crimen, un daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. O el mismo Papa Francisco, que ha dicho el aborto no es un mal menor, es un crimen, es echar fuera a uno para salvar a otro, es lo que hace la mafia, es un crimen, es un mal absoluto. Para aligerar y hacer más entendible lo que enseña la Iglesia sobre esta materia, se puede desarrollar en, digamos, en preguntas. La Iglesia, ¿por qué opina acerca de cómo debe votar un católico? Bien, el voto para las elecciones de los futuros gobernantes tiene unas consecuencias en la vida social y en numerosos ámbitos políticos, económicos, legales, ecológicos, etcétera. Por lo tanto, el voto tiene un carácter moral por su vínculo con el desarrollo social desde una visión integral del ser humano. Como bien señala la Iglesia, mediante el cumplimiento de los deberes civiles comunes, de acuerdo con su conciencia cristiana, en conformidad con los valores que son congruentes con ellas, los fieles laicos desarrollan también sus tareas propias de animar cristianamente el orden temporal, respetando su naturaleza y legítima autonomía y cooperando con los demás ciudadanos según la competencia específica y bajo la propia responsabilidad. Consecuencia de esta fundamental enseñanza del Concilio Vaticano II es que los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, entendida esta como un gran servicio al bien común, no solamente política partidista, es decir, política en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común, que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etcétera.
Entonces, sobre esta participación del católico en la vida social, el Papa Francisco señala: nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, como quien dice relegar lo religioso a la sacristía, ¿no? Sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís, por ejemplo, y de Santa Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Conclusión, entonces, el voto es una expresión de la participación en la vida social y en la política del laico católico, varón, mujer, y a su vez tiene que encontrarse de acuerdo a su conciencia cristiana y en conformidad con los valores que son congruentes a ella, los valores del Evangelio. Entonces, votar no es un tema de conciencia personal, sí, lo es, pero existe en nuestra cultura actual una malentendida autonomía de la conciencia que, tal como lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica, número 15, puede llevar a desviaciones del juicio en la conducta moral. Sin entrar en profundidades filosóficas, podemos decir que el juicio de la conciencia implica la obligación que en este acto exista un vínculo entre mi libertad con la verdad, porque la madurez y responsabilidad de estos juicios se demuestran no con la liberación de la conciencia de la verdad objetiva en favor de una presunta autonomía de las propias decisiones, sino al contrario, con una apremiante búsqueda de la verdad y con dejarse guiar por ella en el obrar. Entre las fuentes para formar e iluminar la conciencia del católico se encuentra la palabra de Dios, la oración, los testimonios o consejos de los otros y las enseñanzas autorizadas de la Iglesia. Entonces, si bien el voto es un acto de conciencia personal, este debe ser iluminado por fuentes que se encuentran en coherencia con los valores morales verdaderos dados por la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia. Nos preguntamos, ¿los católicos antes de votar debemos preguntarnos sobre la posición del candidato o candidata, ya sea a la presidencia o al Congreso como diputado, como diputada, senador, senadora, frente a la defensa de la vida y el aborto? Pues sí, claro. Y la razón es que existe una relación entre candidatos, planes o proyectos de gobierno y su posición firme o permisiva a favor del derecho a la vida desde la concepción. Una posición permisiva al aborto es aquella que, si bien el aborto no se encuentra en sus planes de gobierno, sí se encuentra a favor de este. Por tanto, no se opondrá a iniciativas en el gobierno a favor del mismo. Estoy hablando en líneas generales para no aplicar lo que ya sí conocemos de la Argentina. Bueno, y si fuera en el caso de la presidencia, a ver, cuando se vota un candidato a la presidencia de la nación, se vota al mismo tiempo principalmente por sus planes de gobierno, que esperemos conocer, ¿no? Porque aparte del cotillón que hacen con las campañas, que es puro cotillón, no se conocen a veces cuáles son las propuestas y los planes de gobierno. Si el candidato tiene, por ejemplo, en su programa el despenalizar el aborto o que sea parte de los derechos sexuales y reproductivos, entonces votar por él o por ella es también votar por el aborto. También implica que al votar por determinado candidato o candidata en la práctica se está votando también por su equipo de gobierno, el cual controlará ministerios claves como los de salud, justicia, educación o de la mujer, y etcétera, etcétera. Y en el caso del Congreso, diputados, senadores, diputadas, senadoras, bien. En el caso de un candidato al Congreso,
o concejales o legisladores. La situación repercute de una manera distinta en este tema, porque un congresista puede tener como motivo de su campaña un proyecto totalmente diverso a un tema vinculado a la defensa de la vida. Como por ejemplo, a ver, el de transporte o el de seguridad ciudadana. Pero como congresista, su voto puede ser gravitante en alguna comisión o en el pleno del Congreso a favor o en contra de la vida. Por lo tanto, al votar por un congresista, un concejal, un diputado, una senadora, un senador que apoye el aborto o defienda la vida, aunque este no sea el motivo principal de su campaña, colabora en esa misma línea en la legislación de las leyes pro vida o pro aborto. Los documentos que manifiesta este carácter moral del voto vinculado a la posición de los candidatos con respecto al aborto son: en 1974, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, a través del documento Declaración sobre el Aborto Procurado, afirma: en todo caso, debe quedar bien claro que un cristiano no puede jamás conformarse a una ley inmoral en sí misma. Tal es el caso de la ley que admitiera en principio la licitud del aborto. Un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación. Número 18. San Juan Pablo segundo, en su encíclica Evangelium Vitae, volverá a incidir en este criterio de acción moral. En el caso de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el voto a esa persona. En un contexto más amplio, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, a través de la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, señala: la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. También un documento de la Conferencia Episcopal Peruana hace referencia a esto, como también de la Conferencia Episcopal Argentina. Conclusión: siendo el aborto contrario a los contenidos de la fe como de la moral, sería inmoral votar por un candidato que impulse o promueva leyes favorables al aborto. Pero la pregunta ¿es el aborto el único criterio decisivo a la hora de votar por un candidato? No. Para votar por determinado candidato, el que éste se encuentre a favor del aborto o no, no es el único criterio decisivo, claro, pero la ética exige que este otro criterio tiene que ser de igual importancia o gravedad que el del aborto. Los siguientes puntos quizás nos pueden iluminar al respecto. El Papa emérito Benedicto XVI, en su exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis, señala que existe 4 valores no negociables en la vida social. En el punto 83 de dicho documento señala: el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre, atención, valores fundamentales como el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Segundo, la familia fundada en el matrimonio entre varón y mujer. Tercero, la libertad de educación de los hijos. Cuarto, la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Bien, es bueno también señalar
que la Evangelium Vitae señala que el aborto colisiona contra el logro del bien común. Yo espero y deseo que al menos esta reflexión nos ayude a discernir a la hora de votar por quién hacerlo, a qué grupo o partido político representa y cuáles son sus proyectos o su ideología o su plataforma electoral. Que el Señor los bendiga y los guarde. Paz y bien.